Ana Rosa Quintana ha vuelto a demostrar su aguda capacidad para analizar la actualidad política con su característico tono irónico y su incisivo estilo en el editorial de su programa matutino. En esta ocasión, la presentadora ha puesto su mirada en el enfrentamiento público que han protagonizado las ministras Pilar Alegría, portavoz del Gobierno, y Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, a raíz de la reciente decisión del Ejecutivo de aplicar el impuesto sobre la renta de las personas físicas, IRPF, a la subida del salario mínimo interprofesional, SMI. Con su habitual habilidad para desenmascarar contradicciones y exponer la realidad tras los discursos oficiales, Ana Rosa ha diseccionado la situación con una mezcla de ironía y contundencia, señalando la falta de coordinación interna dentro del gobierno y el desconcierto que esta medida ha generado en la ciudadanía. La periodista comenzó su intervención recordando, con sarcasmo, la supuesta sorpresa de Yolanda Díaz al enterarse por los medios de comunicación de que la reciente subida del SMI estaría sujeta al IRPF. Toda una vicepresidenta del gobierno, que ha participado en la negociación de la subida salarial, y se entera por la prensa de que el incremento va a tributar. Es como si el piloto de un avión descubriera en pleno vuelo que no hay combustible suficiente para llegar al destino, comentó con una sonrisa irónica. Ana Rosa explicó que, según la propia Yolanda Díaz, esta noticia le fue completamente inesperada, a pesar de que la titular de Hacienda, María Jesús Montero, había confirmado previamente que la medida estaba incluida en la nueva normativa fiscal. La presentadora no dejó pasar la oportunidad de poner en evidencia lo insólito de la situación. Parece que alguien le pasó a Yolanda un documento con un anexo que decía, que no se entere Yolanda. O eso, o tenemos a ministras que leen los informes oficiales con la misma atención con la que pasamos las páginas de un folleto publicitario, ironizó. Y es que, según explicó Ana Rosa, la falta de comunicación entre los diferentes departamentos del gobierno es más que evidente, lo que genera desconcierto no solo en el Ejecutivo, sino también entre los ciudadanos, que ven cómo las medidas se anuncian entre desmentidos, rectificaciones y enfrentamientos públicos. La controversia sobre el IRPF aplicado a la subida del SMI ha sacado a la luz una realidad que desde hace tiempo muchos analistas vienen denunciando: la descoordinación y los roces internos dentro del gobierno de coalición. Ana Rosa Quintana calificó el espectáculo como un berrinche insólito y aseguró que ni siquiera en los momentos de mayor tensión entre el PSOE y Unidas Podemos se había presenciado una disputa tan abierta y notoria. La noticia debería haber sido que el gobierno ha subido el salario mínimo interprofesional. Pero no. El titular ha sido la bronca pública entre Pilar Alegría y Yolanda Díaz. Han conseguido convertir un anuncio positivo en un capítulo más de esta sitcom política que vivimos a diario. Solo faltaban las risas enlatadas de fondo para completar el espectáculo, comentó la presentadora. Ana Rosa describió la situación como un auténtico tiro en el pie para el gobierno, que ha vuelto a ofrecer una imagen de división interna en lugar de transmitir cohesión y solidez en sus decisiones económicas. En su análisis, Ana Rosa no se limitó a criticar a Yolanda Díaz, quien quedó en evidencia por su desconocimiento sobre la medida fiscal, sino que también dirigió sus dardos hacia Pilar Alegría, a quien acusó de tratar de minimizar el impacto mediático de la medida recurriendo a explicaciones poco convincentes. La ministra portavoz se pasó toda la rueda de prensa diciendo que esto no afectará gravemente a los trabajadores, que es algo mínimo. Claro, mínimo para quien gana 100.000 euros al año, pero no para quien vive con un salario de 1.134 euros mensuales, apuntó con ironía. Según explicó Ana Rosa, la aplicación del IRPF sobre la subida del SMI supone que de los 50 euros de incremento, aproximadamente 21 euros acabarán en las arcas de Hacienda. Estamos hablando de un aumento que se ha vendido como una gran victoria social, pero que en realidad deja en el bolsillo de los trabajadores poco más que el chocolate del loro. Los discursos oficiales hablan de justicia social, pero la realidad es que Hacienda siempre encuentra la manera de quedarse su parte, subrayó. La periodista también hizo referencia a un momento especialmente llamativo de la rueda de prensa conjunta entre las dos ministras, cuando Pilar Alegría, creyendo que su micrófono estaba apagado, susurró a Yolanda Díaz un "eso no es así" al ser interpelada sobre el asunto. Ese susurro fue el sonido de la discordia, afirmó Ana Rosa, un gesto que dejó claro lo que ya intuíamos, que la una y la otra no se fían mutuamente ni para compartir un café. Pero si algo dejó patente el editorial de Ana Rosa Quintana es su percepción de que este enfrentamiento no es un caso aislado, sino un reflejo de un gobierno que funciona a trompicones, donde las diferencias ideológicas y estratégicas dificultan la toma de decisiones y su posterior comunicación a la ciudadanía. Aquí cada uno va a lo suyo. Unos miran por sus intereses electorales, otros por contentar a sus socios parlamentarios, y mientras tanto, los trabajadores ven cómo su esperada subida salarial se convierte en un incremento fiscal encubierto, sentenció. La conductora del programa tampoco quiso olvidar a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a quien describió como la actriz secundaria en esta comedia de enredos.
Según Ana Rosa, Montero ha pasado de negar categóricamente cualquier subida de impuestos a los trabajadores a aplicar el IRPF a la subida del SMI, lo que demuestra, a su juicio, una preocupante falta de coherencia en la política fiscal del gobierno. Nos prometieron que nunca subirían los impuestos a las rentas bajas, y aquí estamos, con los trabajadores cobrando 29 euros netos más al mes y Hacienda ingresando los otros 21. Una operación redonda si eres el recaudador, pero un jarro de agua fría si eres el asalariado que contaba con esos 50 euros íntegros, criticó. Para cerrar su editorial, Ana Rosa recurrió a una metáfora literaria, comparando esta situación con una novela de enredos de los hermanos Marx. Aquí hay más confusión que en una película de Groucho. Promesas incumplidas, ministras que se enteran por la prensa, susurros traicioneros, discursos contradictorios y una ciudadanía que ya no sabe si reír o llorar. Quizás la próxima vez que anuncien una medida económica deberían repartir también aspirinas, porque seguir el hilo de estas decisiones es un ejercicio que deja agotado a cualquiera, concluyó. La intervención de Ana Rosa Quintana, como era previsible, no pasó desapercibida. En cuestión de horas, su discurso se viralizó en las redes sociales, generando un intenso debate entre quienes respaldaban su crítica y quienes la acusaban de exagerar la situación. Lo cierto es que, más allá de las posiciones ideológicas, su editorial volvió a poner el foco en las contradicciones y en la falta de transparencia que, según su análisis, caracterizan la acción del actual gobierno. Una vez más, la presentadora consiguió lo que mejor sabe hacer: incomodar al poder con preguntas incómodas y reflexiones directas, sin filtros ni concesiones.